Bueno, pues lo estábamos hablando precisamente esa situación en Cataluña y esa entrevista con la cual se paga, que es una cosa increíble. Te amenazan como gobierno, te amenazan como país. ¿Y cuál es la respuesta? Poner al servicio de los separatistas y de los golpistas las cámaras de un espacio en prime time, sábado por la noche, informe semanal, para que una de las personas que está procesada y metida en prisión preventiva precisamente por haber lanzado ese golpe de Estado separatista, se explique con toda la comodidad y tranquilidad, sin molestias. La jugada era mostrar a Junqueras como Gandhi. Esa era la jugada. La jugada era mostrar a Junqueras. ¿Por qué? Porque en televisión española, y hay que ver solamente los desayunos de Xavier Fortes para enterarse, hay un permanente, insisten con el mensaje de que hay que soltar a los presos, hay que soltar a los golpistas que están en la cárcel permanentemente, y para eso se han infiltrado los periodistas de La Vanguardia. Bueno, se han infiltrado, les ha abierto Fortes las puertas en par en par. Muchos periodistas de La Vanguardia. A su admirado, y esto es literal, a su admirado Enric Juliana, con toda su troupe de periodistas, y también con algunas del periódico también de Cataluña, que también son independentistas o eso lo parecen, como Estar Viva. Pero ahí o sea, se ha incrementado la dotación de gente de La Vanguardia, pero hay que reconocer que el marianismo no tenía un gran problema, con la entrada de este tipo de personas que estaban por todos los lados ya. O sea, se te caía uno de La Vanguardia por aquí, uno por allá. Ahora resulta que sí que iban, ¿no? O sea, era plural, porque iban de todos. Yo no he dicho eso, no sabes con qué. Ahora van en sobredosis. Yo creo que debería ir de todos, a todas las televisiones públicas tienen que ir de todos los medios. Pues va a ser que no, siempre, y es más a las privadas. Bueno, hay bastantes medios de derechas que van. Otra cosa es que vayan personas concretas que no vayan, y ahí hablaríamos. Vamos a ver, eso lo han hecho todos los gobiernos. Yo recuerdo que Rajoy cambia. Y de Libertad Digital, en 2012, vamos ahora de te Radio recuerdo, Libertad Digital, por ejemplo, Pablo Montesinos, por ejemplo. ¿Pablo Montesinos va a Televisión Española? Sí, estaba el otro día en 24 horas, lo he visto yo por la noche, sí. Sí, en un programa en el que estaba también Dani del Diario Ahora, Lucía Méndez, y no recuerdo el otro contertulio. O sea, pero en cualquier caso, todos de derechas, 24 horas por la noche. Independientemente de... A ver, pero Alejandro, ¿y tú conoces a la... Independientemente de las personas... Tú conoces a la tropa periodística. Es que no es independientemente de las personas. Porque tú puedes llevar a una persona en el Diario El Mundo, y de hecho esto cada vez es más habitual, y te llega uno de izquierdas. En el Diario El Mundo es lo más habitual que te llega uno de izquierdas. Maravilloso. Pero es que no es cuestión de llevar a uno del Mundo, a uno de OK Diario, a uno de tal... No, es cuestión de llevar gente que plantee un escenario plural. Es decir, si los que llevas son todos rebuscados en los periódicos y casualmente todos son de izquierdas, no me vale. No me vale. Yo creo que el mero análisis de los compañeros que están en Radio Televisión Española o en cualquier otra tele pública daría para un programa, igual que en las teles privadas. No, da para muchos, pero todos entre ellos allí. Y lo concreto es que la entrevista al señor Junqueras era absolutamente procedente y venía enmarcada dentro de un reportaje. ¿Por qué? Pues mira, te lo explico, porque es una tele pública. Golpe de Estado a una persona, porque no hay ninguna sentencia. Vamos a empezar por ahí. Está en la cárcel. Está por la comisión de presuntos delitos. ¿Presuntos delitos de qué? Determina. ¿Presuntos delitos de qué? Rebelión, que ya estamos presunto todos de delito de rebelión, de sedición, y el Estado cuya rama, el Estado, no hombre, porque estás ocultando en no lo estoy haciendo. El Estado que le tiene en la cárcel por dar un golpe de Estado le da una contra ese mismo Estado. Los jueces, vamos a diferenciar. El Poder Judicial es parte del Estado, aunque sea un poder independiente. Provisional, a ver si separamos cosas. Y por cierto, desde hace casi un año, que es para mirárselo. ¿Cómo que para mirárselo? Yo lo creo. ¿Conoces la legislación, la ley de enjuiciamiento criminal? El golpe de Estado es más grave que una violación, más grave que un asesinato. Nadie lo está juzgando por golpe de Estado, no te equivoques, y tú sí que no mientas a los espectadores. Golpe de Estado lo que no es un delito, es una descripción de algo que se hace mediante rebelión, sedición, prevaricación y más cosas. Eso lo dirá un juez si ha cometido esos delitos. Un Estado entrevista a una persona que da un golpe de Estado. De forma provisional por la presunta si a ti te parece bien, comisión de delitos. Y tú le entrevistas para que haga propaganda política. Así de Alejandro, vamos a respetar los turnos que si no nos entiende. Es un personaje Alejandro y luego Asís. Porque era el presidente, el vicepresidente. Asís, Alejandro y luego Asís. Me parece que el señor Junqueras no ha destripado a nadie. Ha hecho mucho peor, ha dado un golpe de Estado contra la democracia. Bueno, así, si vas a hablar tú, yo me callo, y hablas tú por mí, ¿te parece? Me ha preguntado, lo siento. Lo que Alejandro estoy diciendo, y luego Asís, por favor. Es que el señor Junqueras es una persona relevante, era el vicepresidente de la Generalitat en una etapa complicadísima, en la que ha habido una falta de responsabilidad, si quieres puedo hablar, del gobierno de Mariano Rajoy y del gobierno de la Generalitat, y por tanto, pero es que te sientes interpelado por todo así, y por tanto es evidente que hay un interés periodístico en lo que piensa este señor en este estado. Habría que llevar a varios, pero no me parece improcedente llevar al señor Junqueras, porque el señor Junqueras está ahí por lo que se ha hecho el año pasado. Es una persona relevante. Me ha puesto... Vamos, ya quisiera yo entrevistar al señor Junqueras. Me ha puesto comida para todos los que estamos aquí a que no va a ser entrevistado en Informe Semanal Eduardo Zaplana, y no está condenado.
Me apuesto, cena para todos los que estamos aquí, a que no va a ser entrevistado Ignacio González, y no está condenado. Creo que la relevancia hoy por hoy... Me apuesto, cena aquí, a que no va a ser entrevistado. Pero es que no son comparables. ¿Quieres que siga toda la noche, Alejandro? Puedes seguir porque además tú... Claro que no son comparables. ¿Y sabes por qué no son comparables? Porque el delito de ninguno de ellos es tan grave como el delito del que está acusado en estos momentos el señor Junqueras. Estamos teniendo en cuenta los criterios periodísticos porque muchas veces se ha entrevistado a presuntos delincuentes y no ha pasado nada. ¿Qué aportaba Junqueras? Un tío que está en la cárcel en reportaje sobre Cataluña, el vicepresidente, exvicepresidente de la Generalitat. Exvicepresidente, pues tú verás. A mí me encantaría entrevistar a otros vicepresidentes y vicepresidentas. Vicepresidente, pues entrevista al vicepresidente de ahora, que tendrá algo más que decir sobre lo que está pasando en Cataluña. O al presidente incluso, a Torra, fíjate, a Torra. Yo mira, fíjate, te compro lo de que periodísticamente es interesante. Sí, a mí me dices, vamos a entrevistarle. Inés Arrimadas, perdón, la persona que ha ganado las elecciones allí, no es interesante. Pero pero hablemos del caso de Junqueras. Es que aquí no hubo entrevista, es decir, aquí no fueron a entrevistarle. Televisión Española para lo que sirvió es para soltar un comunicado oficial de Junqueras, porque aquí las preguntas, claro, es que las preguntas eran escritas, por lo tanto no sabemos qué se le preguntó. Lo único que se mostró fueron las palabras de Junqueras, las palabras de un preso, es decir, tenemos el comunicado oficial de un golpista preso de la cárcel y vamos a utilizar el prime time de Televisión Española para darlo. Periodísticamente de vergüenza. ¿Entrevistarías a uno de la manada? De hecho, creo que no me parece comparable el señor Junqueras con estos señores de la manada. Carmen, no compares con eso, no frivolices, por favor. Ya el criterio periodístico ya no estos señores no eran vivicepresidentes de nada, Carmen. No, es mucho peor lo que no eran vicepresidentes de nada, no tiene relevancia lo que estos señores por delitos puedan decir. Yo estoy sorprendido. O sea, el delito más grave que se puede cometer en una democracia es el delito que elimina la Constitución, la rompe y además oprime a una parte de la población. Una cosa es, cuando tú ves un ladrón corriendo, no grites al presunto ladrón, no, grites al ladrón. Este señor está en la cárcel por haber cometido preventivamente, acusado de cometer un golpe de Estado que hemos visto todos en directo. Entonces, por supuesto, hay violadores y pederastas, delitos menos graves que el de golpe de Estado, sobre los cuales se puede y se debe informar, pero a nadie se le ocurriría que un pederasta fuera entrevistado en televisión para hablar de su visión, de la educación de los niños y del sistema infantil en España. Este señor está acusado de un delito muchísimo más grave que el de violación o pederastia, que es el dar un golpe de Estado contra la democracia y contra el régimen. Está acusado de delitos, no de un golpe de Estado. Bueno, no hagas trampa. Vamos a ver, no hago trampas, repito. Un golpe de Estado no es una categoría penal. Un golpe de Estado estamos describiendo. Es como si yo te digo, no es mi interpretación, es lo que yo he visto. Otra cosa es que lo que el juez determine. Repito, a nadie se le ocurriría entrevistar a un pederasta para que hablara sobre educación infantil o sobre la reforma educativa en España. Y sin embargo, se está entrevistando a una persona porque, pese a que todos hemos visto que ha dado un golpe de Estado fallido por la actuación de las autoridades españolas, se le está entrevistando para que diga qué es lo que hay que hacer con lo que no se hizo bien anteriormente. Es una vergüenza. Alejandro, ¿qué aportaría un pederasta? Una cuestión. ¿Cómo va a ser lo mismo que una persona que ha tenido responsabilidad de gobierno y que ha llevado a la Generalitat donde estuvo? ¿Cómo va a ser lo mismo de relevante? A ver, ayúdame un poco que tengo ahí la voz un poco cascada. Vamos a ver, una cuestión. Televisión Española no es un medio que compita por las audiencias. No lo es. Por eso absorbe de todos nosotros un presupuesto ingente cada año. Por lo tanto, se puede permitir, y debe hacerlo, el dar una especie de sentido y dar una especie de sensibilidad precisamente a la proclamación de determinados principios. Es decir, que lo pueda entrevistar tu periódico, que lo pueda entrevistar el mío, que lo pueda entrevistar cualquiera de los periódicos o de los medios de los que estamos aquí, tiene una explicación periodística. Cuando Televisión Española, un organismo, un ente público que absorbe fondos públicos sacados de los impuestos de la gente, le da cancha y le da protagonismo y espacio en prime time a este señor, no está haciendo un acto de periodismo, está haciendo un acto de propaganda. Y lo sabe perfectamente todas las personas que trabajan ahí dentro. No es un
un medio que compita con los demás, porque si no es muy sencillo, que vuelva la publicidad y que compita en igualdad con todo el resto de televisiones. Y si les van mal las audiencias, a la calle todos los directivos. A ver si lo aceptan. Carlos, y si no lo aceptan, esto no es un medio en igualdad con todos los demás. Ellos tienen la obligación de no dar cancha a quienes divulgan determinados mensajes en contra del Estado, en contra de la integridad de las mujeres, en contra de la libertad de empresa, en contra de... Tienen la obligación. Y no lo han hecho porque se han arrodillado una semana después de que un señor llamado Quintorra les amenazase con dejar colgado a Pedro Sánchez. Ergo, la conclusión es muy sencilla. Pedro Sánchez está utilizando Televisión Española como si fuese su Cinexin privado de su Moncloa. No sé cuándo se realizó la entrevista a este señor, pero al ser algo encuadrado dentro de un reportaje... Lleva subordinado a él desde que empezó. Deduzco que se hizo probablemente antes de ese miércoles en el que el señor Quintorra lanzó el ultimátum. Pero ¿con qué apoyo? Todos sabemos, porque creo que todos somos periodistas, sabemos que una entrevista puede ser una entrevista o puede ser una cosa suave o puede ser una otra cosa. ¿Con qué apoyo ha llegado Pedro Sánchez a la Moncloa? Con el de la mayoría del Congreso de los Diputados, Carlos. La mayoría del Congreso de los Diputados. Y ahora vamos a describirlos. Los de Bildu, proetarras, los de RC, golpistas, los de PDeCAT, golpistas, los de Podemos, populistas comunistas. Esa es la amalgama que soporta este señor. Y unos de ellos son los de PDeCAT, que casualmente es un señor fugado gastándose el dinero de todos los catalanes, de todos los españoles, que le estamos pagando el vivir allá en Waterloo a Papo de Rey, a este señor, y se lo estamos pagando después de haberse escapado de la justicia. Podríamos hablar mucho de cómo se escapó. ¿Por qué? Por golpismo, por sedición, por rebelión, por malversación, por prevaricación. Y cuidado, los delitos claro que componen una estructura política de golpe de Estado. El golpe de Estado es el intento de subvertir, gracias a Dios no triunfó, el intento de subvertir el orden constitucional en base a medios públicos. Los medios públicos y la utilización de medios públicos es el delito de prevaricación. El intento de subvertirlo es el delito de rebelión. Y además, en grado menor, el de sedición. Es decir, claro que es un golpe de Estado. Claro, es que no está recogido. ¿Te puedo recordar una el Código Penal no está recogido, claro, que no existe como tipo delictivo. Un mini consejo de periodismo, ya de pelleja, vieja pelleja. Mira, vamos a ver. Si tú estás haciendo un reportaje sobre la actualidad de ese momento, que era el reportaje, ¿tú para qué? Tú mismo acabas de decir, es que esa entrevista a lo mejor no se hizo, y no se hizo, al hilo. Entonces, ¿para qué lo incrustas en ese reportaje? Hombre, pues dale a... No, porque este señor está hablando exactamente. Luego no es inocente incrustarle en un documental o en un reportaje que es de esta semana. Y tú metes a un tío que dice cosas de hace 2 semanas. Y que perdóname, pero tiene relevancia sobre eso que está pasando. Te digo también por qué es relevante el señor Junqueras. Hoy por hoy, la situación de los presos en prisión provisional es una de las pocas cosas que une a las formaciones independentistas. Si se rompe esto... No digas, si es el golpista bueno frente al golpista malo. ¿O vas a repetir golpista todo el rato? Si ni siquiera la vergüenza es que esté en un hotel de 5 estrellas recibiendo 25 personas todos los días, 25 personas todos los días, no. Hablo del señor Junqueras. Vale. Hablo de las personas que están recibiendo un vergonzoso trato de favor por unas autoridades que en vez de tenerles en una prisión preventiva como golpistas, los tiene como una oficina de intereses. Déjate de prisión preventiva. Yo soy contrario a la prisión preventiva y a gran parte del sistema en este caso judicial español. Está muy bien. No, señor, no me gusta. Has cometido un golpe de Estado y tú estás favoreciendo al golpista bueno frente al golpista malo. Ya está bien de hacer estrategias pisoteando la ley. Eso no se puede defender. Eso lo defienden los delincuentes, no los gobiernos. Cuando quieras, un momento, Luis, si puede ser. Una cosa breve. Estamos viendo todos la disgregación de las formaciones independentistas. Estamos viendo que cada uno tira cada vez más para un lado y para otro. Claro que es relevante la opinión de este señor, claro que es relevante la visión de una persona que está presa y que, insisto, el hilo conductor que tienen hoy por hoy muchas formaciones independentistas, lo que los mantiene unidos en parte es la situación de los presos y el relato que se hace de la situación de estos señores. Mira, es fundamental, tiene una importancia considerable el señor Junqueras. El señor Junqueras no es un altavoz, tú sabes cómo hacer una entrevista, Tú sabes perfectamente que si en etapa del Partido Popular y con la dirección anterior de Radio y Televisión Española se le ocurre a alguien plantear exactamente el mismo modelo de programa con uno de los de la manada, es que no tienen Mediterráneo para nadar, es que no tienen tierra para correr. La manada no ha tenido responsabilidades de gobierno ni de la gestión de una situación ni de una escala de tensión en Cataluña. Alejandro, que es un delito. No has dicho que era periodismo. Y estoy hablando del criterio periodístico es evidente. Te interesa lo
otro... A mí me parece interesante lo que diga el señor Junqueras. Luis, ¿no te interesa periodísticamente? La verdad es que no. ¿Te interesa lo de una persona que un juez cree que ha cometido varios delitos y que era contra el Estado? de la Generalitat? Vamos a darle la palabra a Luis, que quiero que veamos cómo esta ola se está trasladando a otras televisiones públicas. Quiero que veamos, te doy la palabra a Luis, y después vamos con lo que ocurría en una televisión que desde luego el nombre lo han clavado, Apunt. El pequeño problema es que da la sensación de que más que apunt es otro tipo de apunt. Apunta. El caso de... No, y yo insisto con el tema de... ya lo decía Carmen, es la presencia de Junqueras en un especial así, en un especial donde ya veníamos comentando que a los CDR se les llama grupos descentralizados y sin líderes, es decir, como si fueran espontáneos, como si fueran unos jóvenes que salen porque lo sienten y... vamos a ver, no es inocente, y no es inocente porque he dicho las personas que están ahí. Las personas que están detrás son personas de lo más duro del Consejo de Informativos. Y el mensaje que se lanzó esta semana desde los desayunos de Televisión Española es que la culpa de lo que estaba pasando en Cataluña era del juez Llarena. Lo dijo la periodista del periódico y lo dijo Enric Juliana. La culpa textual, la culpa, no, es que el presentador dijo que sí. El presentador te pregunta, esto es textual, el presentador te pregunta, me llega desde Cataluña y de sectores no soberanistas que lo de los presos, está complicando mucho la situación. Esto es literal. Y eso lo dice el presentador que les pagamos tú y yo los no me parece mala la presión que a mí me parece que la televisión, vamos todos a apoyar Arena, me parece que la televisión española ponga su foco, es que no, fíjate, es que no es inocente. Tú estás diciendo, defiendes criterios periodísticos, lo de Junqueras, y yo te estoy demostrando con elementos de que esto no es inocente, es decir, de que hay toda una operación política, como acaba de explicar Carlos. A ver si os parece inocente esto. Otra televisión pública, la valenciana, ¿quién la controla, Luis? Bueno, Chimo Puig y Mónica Oltra. Bueno, fue el gran sueño de este tándem, resucitar la televisión pública que había cerrado el Partido Popular. Cueste lo que cueste. Pasta. ¿Sabes cuánto cuesta? Será por pasta. ¿Sabes cuánto cuesta? 55 millones de euros al año. ¿Y sabes qué? No les alcanza, porque 18 millones se van en sueldos. Claro, han tenido que colocar a tantos amigos. Será por pasta. Como todo el mundo sabe, dentro del Partido Socialista y dentro de una formación como Compromís, casi no encuentran determinados problemas sociales que solventar, pero han hecho un paréntesis. Han dicho, oye, los solventamos después de emitir nuestra propaganda a través de medios públicos pagados con vuestros impuestos. Bueno, vamos a ver si es casual esta inyección de nacionalismo en vena a la que están sometiendo a toda la población. Atención a lo que ocurría. Entrevistaban a una persona de Jusapol, un sindicato policial. Por cierto, al que han pegado, al que han linchado en las calles de Cataluña, literalmente por manifestarse diciendo queremos determinado apoyo, queremos unas condiciones salariales, queremos la defensa de España. ¿Cuál era el problema de que unos policías dijeran esto? Bueno, pues estos chicos, los jóvenes, ¿cómo eran los jóvenes? Desorganizados y sin líderes, oye, casualmente iban a por ellos como hienas y les acababan linchando. Y desde una televisión socionacionalista, en Valencia, pública, pagada con todos nuestros impuestos, y digo todos porque todas las comunidades autónomas en estos momentos las pagamos entre todos. Bueno, pues directamente ocurría lo siguiente. Atención al comportamiento del presentador. La televisió de tots els valencians i les valencianes, per què es van manifestar este cap de setmana als carrers de Barcelona? Bueno, buenas tardes nuevamente y antes de empezar les vuelvo a pedir por favor que me hagan las preguntas en castellano porque a mí me facilita mucho más las cosas y no quiero. No hi ha problema, si no que si no les entén les torna a repetir, però som molt fàcils, no hi haurà problema en aquest sentit. Pero no se las dice en español. Vamos a ver otro fragmento. Decimos, bueno, ¿será que en ese momento estaba ofuscado el presentador de una televisión pública? Yo simplemente les recuerdo un artículo que hay por ahí escondido en la Constitución, ¿verdad? Aparece en las 3 primeras páginas, pero algunos se las ha debido saltar. La lengua oficial en todo el territorio español es el castellano. En cada territorio es cooficial la otra lengua, pero la lengua única oficial en todo el territorio español es el castellano. Es decir, este presentador que cobra un sueldo público debería saber que si alguien le pide hablar en castellano, tiene que hacerlo. Pero bueno, vamos a ver otro fragmento, a ver si ya de veras se ha enterado de lo que pone en la Constitución. No, i tant que és un dret. Ha passat un any de l'1 d'octubre, afirma que també es va convertir aquesta manifestació en un homenatge als agents que van participar en aquest 1 d'octubre. S'ha reflexionat en el cos policial després de que hagi passat un any d'aquells fets, d'aquelles càrregues policials? A ver, ¿me puede repetir la pregunta? No lo he entendido bien. Sí, que ha passat un any de l'1 d'octubre... Si s'ha reflexionado sobre què? Sobre les càrregues policials, sobre la violència que van veure l'1 d'octubre, tant d'una part com de l'altra, no? Així no es tracta de senyalar ningú. S'ha reflexionat en el cos policial?
Vamos a ver, nosotros creo que no tenemos nada que reflexionar. Decimos, vamos a darle una tercera oportunidad, a ver si ya por fin se da cuenta de que a lo mejor va y resulta que la otra persona le está pidiendo que le hable en castellano, en una televisión pública. Por cierto, esto en cualquier sitio, en cualquier situación, en cualquier ocasión, en una entidad que necesita determinado protocolo, en cuanto tú notas que hay una persona que no está entendiendo tu lengua, haces lo posible simplemente por educación y por ausencia de paletismo, por intentar comunicarte. Que comparten, que se entienden en ese idioma, o sea, que es que... Bueno, pues allá que va la pobre policía... El idioma está para entenderse, Carmen, las personas. Allá que va la pobre policía y lo sigue intentando la pobre con paciencia, con más educación que paciencia ella. Desde luego el otro no, ni paciencia ni educación, atención. Ese mensaje ultra anti-europeu que va a lanzar el líder de Vox en esa manifestación. Perdone, no le he entendido la pregunta. Sí, que si comparteixen, perquè pot ser que es puga confondre, no? Igual no comparteixen ese discurs xenòfob, ultra i antieuropeu del líder de Vox que va pronunciar en esa manifestació, i és per aclarir-ho a la nostra audiència. Vamos a ver, le vuelvo a reincidir, me estoy quedando a media, no puedo contestar una pregunta que no entiendo. Maria Victòria, de Jusapol Alacant, moltíssimes gràcies. Ha quedat clar la posició dels agents. No, pero solo una frase, pero esto lo que ilustra perfectamente es que la lengua, el valenciano, como otras lenguas, los nacionalistas lo han convertido en una herramienta de discriminación, de represión y de clientelismo. Los que amamos Valencia, los que amamos toda España, hemos estado en muchos sitios en los cuales, por supuesto, esto jamás pasaría, porque los valenciano parlantes son gente como cualquiera. Esto es convertir un idioma en herramienta de dominación y de clientelismo con una gravedad añadida, que se hace con coacción y con nuestros impuestos. O sea, despide a la invitada diciendo, ha quedado muy claro. A mí lo que me ha quedado muy claro es la falta de educación del presentador. Y algo más de educación. Me parece un poco desproporcionado la cosa que estaba Vamos a publicidad y volvemos, que si no nos quedamos sin publicidad y vivimos de esto. Ahora volvemos. Hay vidas que dan vida. Vidas de grandes mujeres y hombres, científicas, inventores, médicos o humanistas que han dejado de herencia un mundo mejor. Legados tan importantes como la imprenta, la penicilina o los derechos humanos. ¿Pero qué hay de María? Probablemente no habrá una calle con su nombre, pero gracias a su testamento solidario se construirá una escuela en Sudán para que cientos de niños puedan decidir su vida. ¿Y de Rubén? No aparecerá en ninguna revista científica, pero con su testamento solidario se van a poder comprar vacunas para que miles de niños puedan seguir viviendo. ¿Y Carmen? Seguramente no aparezca en los libros de historia, pero con su legado se podrá liberar a muchos niños reclutados por grupos armados. Al igual que Carmen, Rubén y otras grandes personalidades, tu vida también puede dar más vida dejando un legado que proteja la infancia de miles de niños. Súmate a Vidas que dan vida incluyendo a UNICEF en tu testamento. Pide tu guía informativa en el 900-900-7500 o en testamentounicef.es y convierte tu testamento en un testamento solidario UNICEF. Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. Podemos acabar con el hambre en el mundo. En Manos Unidas desarrollamos proyectos en 60 países para conseguirlo. Plántale cara al hambre. Comparte lo que importa. Antes de usar Internet, recuerda, no solo es culpable el que envía una foto o vídeo riéndose de un compañero, sino también todos los que lo reenvían o hacen comentarios. Se llama acoso y es un delito. Apretar el botón de reenviar es fácil, piénsalo antes de hacerlo. Nunca participes en un acoso y no te calles, debes contarlo. No pretendemos ser como Elliot Ness, pero reuniremos a los intocables, profesionales del periodismo y de la política, independientes, honestos y plurales,
para analizar la actualidad, denunciar las irregularidades y sacar conclusiones acerca de las cosas que importan. Te había cortado, Alejandro, con el tema este famoso de la entrevista en el que se niega una persona en una televisión pública en Valencia, se niega a hacerle las preguntas a una persona que le dice por 3 veces consecutivas, dice, de verdad, que es que no te estoy entendiendo, que ya simplemente por educación, hazme la pregunta en español. Dice, ha quedado clarísima tu postura, adiós. Yo no le daría más revuelo del que tiene en el sentido estrictamente de educación. Es decir, yo he participado en tertulias en Cataluña Radio y me han preguntado en catalán porque entiendo el catalán, pero en el momento en el que no he entendido algo me lo han aclarado en castellano sin problema. Es una cadena que habitualmente emite en catalán. Y es verdad que si vemos el vídeo entero, que son 6 minutitos, una cosa así, ella sí que se explica en varias ocasiones. De hecho, en una de ellas está 2 minutos 20, si mal no recuerdo, hablando. Entonces, ¿que lo entiende? Yo creo que sí. ¿Que puede tener un reproche de educación cuando alguien te pide 3 veces que por favor hables en otro idioma para entenderte mejor? Vale. Lo cierto es que ella al final se explica y entiende las preguntas. Alejandro, vamos a ver. Es una vergüenza que venga un tío al que le pagamos, vamos a ver, se gastan 18 millones de euros solamente en salarios y ahora están pidiendo más dinero. Es decir, que con ese dinero, ¿no? Perdona, entonces lo que te estoy diciendo es... Ese es el primer error. A ver, aquí... Porque una cadena habla, por cierto, no es un tema de valenciano. La gente que conoce el valenciano te dice que lo que hablan es en catalán y no es en valenciano. ¿Para qué llevas a una persona de Jusapol que no sabe valenciano? Para jorobarla. La cuestión está en que no hablan en valenciano. Peor todavía. Si te están pidiendo, a ver, si te están pidiendo, ponte desde el punto de vista periodístico, ya míralo desde el punto de vista periodístico. Si te está diciendo, es que no te entiendo, ni de la educación, no te entiendo, tu obligación es hablar en español, tu obligación. ¿Por qué no quiere hablar en español? Ahora vamos a hacernos esta pregunta. ¿Por qué? En ese idioma, ¿Por qué no quiere hablar en español? Claro que tiene una directriz. Claro que tiene una directriz. Claro que tiene una directriz política. Claro que tiene una directriz política, que es arrinconar al español. Arrinconar y señalar como fascista, que es lo que está haciendo con sus preguntas. Señalar con sus preguntas, porque no le preguntó por las agresiones a su policía, no le preguntó, es decir, lo que le preguntaba era decir, ¿qué hacía el líder de Vox, qué hacía la ultraderecha con ustedes, etcétera? Bueno, es decir, tenía una intencionalidad política brutal. Pero aparte de eso, ella durante 2 minutos y medio se lo explica. Aparte de eso, demuestra no solo castellano, o sea, que tan arrinconado el castellano, no solo ser un maleducado, no solo ser un maleducado, sino ser un sectario. O sea, que se diga como mérito de verdad, que se deje contestar en castellano a una persona que no habla otro idioma, no está tan arrinconado. No, claro que no. Qué bondad que le han dejado contestar en su idioma, que es el oficial del Estado. Creo que estáis haciendo una montaña de algo. Directriz política, como tú acabas de reconocer y como si se apagaran las cámaras, dirías claramente. Es una vergüenza que con nuestros impuestos se esté discriminando a una persona por hablar su idioma materno en un sitio en el que es mayoritario. Ella al final responde en varias ocasiones. ¿Por qué discriminar es poco importante? Me parece que desde el punto de vista estrictamente de la relación personal, si tú me hablas en una lengua que yo no comprendo y sigues hablando en esa lengua, bueno, si quieres acabo, que emite en valenciano porque se emite mayoritariamente allí. Si te digo que si tú me hablas en un idioma que yo no entiendo, tú me vas a hablar en uno que yo entienda. Yo he estado en tertulias en catalán y no he tenido el menor problema. Ella consigue explicarse, sí. Ahora, como Matiz, digo, me parece que no es educado preguntarle lo mismo. Es una discriminación, como acabas de reconocer. Lo que pasa es, ¿sabes qué pasa? Que cuando no se ve esa cantidad de importancia. No, si es que ¿sabes qué pasa? Que cuando se ve no solo lo que está pasando, sino lo que ha pasado y por qué se incurre en contradicciones, porque lo que se está es ocultando la realidad. Por supuesto que hay una directriz política, por supuesto que hay una directriz política, no solo para arrinconar el castellano, sino para convertir el idioma en una herramienta política de dominio de los propios y de opresión de los ajenos. Eso ¿sabes qué pasa? Que los idiomas no se discriminan, a quienes se discriminan son a las personas. Entonces, como yo he visto eso, soy un poco más mayor que tú, aunque no lo parezca. ¿Eres el único que has visto cosas así por ser mayor que yo? Quiero decir, porque como yo he visto que se ha desterrado a 200.000 catalanes de su tierra por no ser capaces de educar en la lengua que querían, como yo he visto que se ha discriminado en su propia tierra a miles y miles de tal, esto es uno de los millones de pequeños actos en los que se materializa la discriminación y la conversión. ¿Sabes quién odia más el idioma
que nadie, los nacionalistas, porque dejan de tratar el idioma como una forma de comunicación y lo convierte en una herramienta de discriminación y de dominación. Todavía no me has dicho de dónde viene la cifra de los 200.000, pero insisto, creo que catalanes. Igual que sí, ¿de dónde viene la cifra? O de que la has visto tú, está muy bien. Bueno, yo te preguntaba de dónde venía la cifra, porque justamente comentábamos antes que las cifras hay que darlas acompañadas de dónde vienen. Lo que creo es que evidentemente si tú y yo hablamos una lengua común, a lo mejor facilita las cosas que me preguntan en esa lengua. Ella al final consigue explicarse. No, es tan falso que la última pregunta ni la responde. 6 minutos de entrevista y ella habla 3 veces. 6 minutos de entrevista de vídeo. Así, vamos a pasar podemos hablar por aquí. 3 veces dice que no entiende, pero este periodista dice que sí entiende perfectamente. No, yo no he dicho no hay más preguntas. He dicho que la palabra Luis. También te he dicho que no me parece puede discriminar. Tiene la palabra No, Luis. es que parece que al final la de Josep Pol tiene que agradecer que le hayan dejado por lo menos 4 minutitos hablar en castellano, es decir, hablar en español. Es decir, es que uno dice, pero es que el español es lengua oficial en Valencia, ya no vamos a hablar de España, en Valencia. Y ese señor, a ese señor al que le pagan los impuestos, al que le pagan sus sueldos con sus impuestos los valencianos, no debería haberlo olvidado. Es decir, claro que hay una operación política, claro que aquí, ¿para qué resucitan una televisión? Es decir, ¿para qué la resucitan? ¿Para qué dicen, vamos a gastar 55 millones? Y te digo más, la directora de esa televisión está pidiendo más dinero, porque no les alcanza con 55 millones, no les alcanza. ¿Y para qué quieren el dinero? Pues esto, para arrinconar, si pudieran, exterminar civilmente a todos los que hablan español. Me parece, eso es lo que estoy diciendo, que sacar exterminar civilmente fíjate que es muy significativo. Tú sabes que Compromís no es un partido, vamos a decir, no es un partido españolista, con lo cual la motivación vital de esta cadena, impulsada principalmente por Compromís, es hacer del valenciano la erradicación del español en Valencia. Casi que del valenciano. Vamos a intentar conectar, yo creo que vamos a tener la causa catalana. En breve con una de las personas de Vox que estaba en este acto que están viendo. En estos momentos le están intentando llamar porque es un acto que acaba de terminar y han llenado, Vista Alegre, la han llenado. La misma plaza convertida ya en una especie de centro de actos y sobre todo de actos políticos que no llenó Podemos, y voy a explicar el truco porque vendió Podemos que sí que había llenado. Bueno, el truco de Podemos ¿cuál fue? Es una plaza de toros circular, tú puedes extender el gajo de tu escenario lo que tú quieras. ¿Qué hizo Podemos? Roco. Vamos, el gajo se convirtió en directamente 1/3 de la plaza de toros. Resultado, así con muchas menos personas, parecía que habían llenado, pero bueno, tenían un escenario que ni los Rolling Stones podían correr de lado a lado, de ida y vuelta, coger una liana y pasarse de lado a lado. Bueno, pues en este caso han llenado. A ver si conseguimos hablar en unos momentos. Carlos, estás comparando a dos partidos, fíjate, estás comparando a uno que tenía todas las televisiones, las 24 horas hablando de las televisiones y a un partido que no existe. Mediáticamente hablando no existe. Dejadme que mencione, porque luego, si tenemos tiempo, vamos a hablar de la sociedad instrumental que también tiene Rosa María Mateo, administradora única de Radio Televisión Española. Y la gran pregunta es, ¿por qué ni tan siquiera le han exigido que dé una explicación? Bueno, pues porque ha comandado la purga. Y por lo tanto pasamos a la siguiente pregunta. ¿Por qué era tan importante para el Partido Socialista la purga en Radio Televisión Española? Por lo que están comentando Luis, Asís, etcétera. Porque para ellos, y además tienen razón en esto, es vital el adoctrinamiento a través de los medios. Por eso ponen al servicio del nacionalismo esos medios, porque saben que por supuesto que funciona. ¿Cuáles han sido las 3 claves de desarrollo del nacionalismo para convertirlo en separatismo y para que un sentimiento que hace 20 años ocupaba, según el CIS, el 15% de los deseos de los catalanes, y estoy hablando de la separación con respecto a España, en estos momentos esté rondando el 47-48%, según el mismo CIS. ¿Cuál ha sido la clave? Los colegios, con lo cual inicias el proceso de adoctrinamiento, posteriormente los medios de comunicación, con lo cual continúas ese adoctrinamiento y, por supuesto, el control en las calles, ANC, Omnium, etcétera. Con lo cual, lo asumido no lo puedes perder en la calle, porque te demuestran que si no vas a la marginación social o a una situación curiosamente, peor. las 3 cosas que el 155 no se atrevió a tocar. Efectivamente. Fíjate. Con lo cual... el 155 en televisión, porque se negó el Partido Socialista sobre todo. Las dos últimas veces que entró el Partido Socialista en Televisión Española, en las dos, y en la primera con Carmen Carfarel en la etapa de Zapatero, ya nadie se acuerda, pero es un héroe brutal, el peor de toda la historia, se fueron 4.100 trabajadores a la calle. Al que no se querían ir, a lo que... Bueno, las historias que podemos contar de todo eso. El sufrimiento, el trauma que dejó, y porque
no es que te ofrecían una vida de jubilado de lujo, era que si no te querías ir, te echaban. Si no te querías ir, te arrinconaban. Si te hacían la vida imposible. Es decir, eso sucedió en esa idílica televisión española de Zapatero que nadie se acuerda. Es decir, 4.100 señores tienen que dejar en la plenitud de su profesión su carrera, porque estos señores necesitaban savia nueva. Y la savia nueva que entró, eso sí que entraron con carné. Los miles y picos que entraron después, eso sí que entraron con carné. Eso sí que entraron con carné. En la etapa de Caffarel, que estaba yo allí casualmente, siempre ando por ahí pululando en distintas etapas, en la etapa de Caffarel, lo más gordo que ocurrió... lo más gordo que ocurrió en televisión, pero la anterior, lo más terrible que ocurrió en esa etapa fue que habiendo miles de personas en televisión española que podían hacer cualquier trabajo como habían demostrado durante tantos años, se le dio toda la programación a productoras. ¿Qué productoras? Oh, casualidad, a las que luego formaron La Sexta, Mediapro, los Globomedia, todos estos. Esos hacían la televisión española, mientras los de televisión española estaban de brazos cruzados, realizadores, todo tipo de personal. Porque había que financiar La Sexta. Hombre, por eso te digo, dejadme que hablemos que tenemos ya conexión. Dejadme que hablemos que tenemos ya conexión con Javier Ortega. Javier Ortega, bienvenido, muy buenas noches. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas noches. Bueno, muchas gracias por tu llamada. Nada, déjame lo primero que te dé la enhorabuena. Bueno, pues déjame que yo traslade la enhorabuena a tantos y tantos valientes españoles que han apostado por que este acto fuera un éxito, viniendo desde todas las partes de España, dedicando sus pequeños recursos para que pudiéramos pagarlo. La enhorabuena está en todos los que han llenado hasta la bandera este Palacio de Vistalegre. Javier, antes de que pasemos al fondo del asunto, que es lo importante, pero déjame, porque yo me estaba regodeando y estaba diciendo, Vox ha llenado donde no llenó porque hizo trampa Podemos. Podemos extendió el gajo del escenario. Vosotros no habéis hecho trampa. No, nosotros hemos hecho lo que correspondía, es decir, llenar todo lo que hemos podido hasta arriba, hasta el máximo posible del aforo, y luego tener que ir a pedir disculpas a más de 2.500 personas que rodeaban el Palacio de Vistalegre y que lamentablemente pues no han podido entrar. Ya les hemos prometido que la próxima la haremos en la Plaza de las Ventas, en el Palacio de Deportes de Madrid y tal vez, quién sabe, algún día en el propio Bernabéu. Javier, vamos a ese fondo. ¿Esto qué significa? Es decir, el hecho de que vosotros hace 3 años, hace 4 años, estuvieseis comenzando con el partido, que posteriormente iniciaseis toda la actuación judicial con esa famosa querella en el juzgado de instrucción de Barcelona, a partir de la cual se empiezan a detectar todas las pruebas de qué es lo que ha ocurrido con un golpe de Estado, que se ha ido televisando, etcétera, etcétera, pero que por supuesto que era necesario realizar esas diligencias y conseguir esas pruebas para llevarlos donde están en estos momentos en prisión preventiva. ¿Qué ha pasado desde ese momento hasta ahora para que llenéis Vistalegre? Bueno, yo creo que es importante, evidentemente, la cuestión del procedimiento judicial. No vamos a quitarle la importancia a la repercusión que ha tenido, pero yo creo que es algo más profundo. Aquí lo que estamos hablando es que la España viva estaba más viva de lo que algunos creían, y cuando han visto que algunos hemos mantenido un discurso coherente a lo largo de estos 4 años, un discurso firme, un discurso sin ambajes, y han visto que su voz se veía representada en nuestro proyecto, pues han respondido. Es decir, la España Viva se ha puesto en pie y, como ha dicho nuestro presidente Santiago Abascal, la España Viva ha decidido dar voz y defender y apoyar a quienes les vamos a defender. ¿Dónde? Pues en el Congreso de los Diputados, en el Parlamento Europeo, en muchos ayuntamientos. Yo creo que ese es el secreto, es decir, el trabajo, la perseverancia, la coherencia en el discurso, sobre todo el no tener miedo, el llamar a las cosas por su nombre, el no dejarnos apabullar por la dictadura de la corrección política y directamente defender con valores aquello en lo que creemos. Yo creo que no hay más secreto que ser valientes y honrados. Javier, estábamos hablando de cómo se cierran los medios para determinadas personas, para determinados periodistas, cómo se hacen ahora purgas, cómo se censuran preguntas en el Consejo de Ministros, en la rueda de prensa posterior. Resúmenos la cancha mediática que se os ha dado a vosotros. Bueno, nosotros hemos tenido una primera etapa muy breve cuando presentamos el partido allá por enero del 2014, en el que sí nos dieron una cierta visibilidad, pero inmediatamente decidió el Partido Popular que nosotros les hacíamos sombra, que podríamos
restarles votos y nos sometieron a la travesía del desierto, al mayor silencio, cosa que no hacían precisamente con los podemitas de la extrema izquierda, a los que les daban cancha en todos los medios públicos. Después ha venido una etapa en la que, como ya no podían ocultar nuestro ascenso, en la que ya no podían ocultar los actos, como el que tuvimos en Barcelona de 2.500 personas, pues pasaron a la fase de la permanente descalificación, al insulto, los ultras, los fachas, los xenófobos, los racistas. Y como han visto que eso tampoco funciona, pues ahora ya no sé qué se van a inventar. La realidad es que yo he dicho en mi discurso, dirigiéndome a medios de comunicación como el vuestro, que hay una parte muy pequeña de los periodistas valientes, de aquellos que cuentan la verdad, que informan con objetividad, y hay una gran parte de medios de comunicación que directamente están sometidos a intereses extranjeros o a la dictadura de la corrección política. Y es una pena, porque una sociedad sin medios de comunicación libres e independientes, pues bien sabes que es una sociedad sin libertad, sin democracia. Pero en fin, al final nosotros hemos demostrado que no necesitamos a los medios de comunicación para movilizar a los españoles, que lo hacemos a través de otros medios, del boca a boca, del recorrerse a España, de las redes sociales, y que los medios de comunicación que nos han querido silenciar al final no han tenido más salida que tener que contar lo que es un clamor en la calle, ¿no? Que hay una España distinta a la que nos venden en los telediarios. Cuéntanos, Javier, porque estamos viendo las imágenes mientras estás hablando, y veía por ahí a Santiago Abascal, obviamente, veía también a Ortega Lara. ¿Quiénes han estado en este acto? Bueno, en este acto, sobre todo, han estado más de 10.000 valientes españoles, y luego algunos de los portavoces que tiene el partido. Ha intervenido nuestro presidente Santiago Abascal, ha intervenido nuestro fundador José Antonio Ortega Lara, la presidenta de Vox Madrid, Rocío Monasterio, yo mismo como secretario general, y luego han ido interviniendo distintas personas, miembros del Comité Ejecutivo Nacional, que han desarrollado parte, no todas, pero parte del documento que se va a hacer público, llamado las 100 medidas urgentes que necesita España, que es digamos, el compendio de todos estos años, de todas nuestras ponencias, de todos nuestros estudios y sobre todo de la esencia de lo que significa el proyecto de Vox. Ha estado arropado por personalidades del mundo de la cultura, de los medios de comunicación libres, del mundo de la casa, del mundo taurino, y luego ha habido muchísimos miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, de las Fuerzas Armadas. En fin, yo creo que ha habido muchísima gente joven que ha venido de todos lados. No sé, ha sido realmente emocionante. Yo he visto llorar de emoción a muchísima gente y realmente ha sido una fiesta de alegría, de patriotismo y de sentido común. Javier, porque sobreentiendo que tenéis ya sondeos, que tenéis algún tipo de estudio que os muestre que esto que está pasando aquí tiene una correlación o tiene un traslado a un resultado electoral. ¿Qué resultados os empiezan a dar esos sondeos? Bueno, nosotros nos hemos movido desde unas primeras encuestas que hablaban del 1,2%, 2%, nos hablaban de 2 diputados, luego han ido subiendo hasta encontrarnos un 3%, y luego el CIS, que ya sabemos lo que se cocina desde Moncloa, volvió a bajarnos al 1,4, me parece que es, y la realidad es que hemos encontrado estudios que hablan ya más de 800.000, 1 millón. Yo siempre digo que la encuesta de la que me fío más, no voy a decir el tópico que será el día de las elecciones, no, me fío de las encuestas que han encargado a algunos partidos políticos para uso interno. Por supuesto, nadie se engaña al solitario, encuestas que no se han publicado, pero que a nosotros nos han dado los datos, y, por ejemplo, el Congreso de los Diputados, en encuestas de partidos políticos que, repito, insisto, que no han publicado, nos daban grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados y más de 5 o 6 eurodiputados. Eso te iba a decir, bueno, yo no puedo saberlo, como creo que nadie, qué va a ser la realidad, pero sí veo que la progresión en el número de afiliaciones, en las últimas 4 semanas más de 1.200 afiliados, la progresión, y a raíz del acto de hoy creo que va a ser exponencial, ¿no? El número de nuevas afiliaciones, incorporaciones y demás, pues de aquí a que se produzcan las elecciones nos puede llevar a un resultado que ni los más optimistas esperaban. Javier, el grupo parlamentario en el Congreso es a partir de 5, ¿verdad? Sí, yo confío en eso, es decir, yo me lo creo porque ya digo, es que cuando vemos los cálculos de afiliación
los cálculos de repercusión en las redes, los cálculos... Mire, por ejemplo, hay un dato, el seguimiento en las redes sociales en directo de este acto ha sobrepasado las 110.000 personas. Esto es un auténtico hito porque en otros actos de otros partidos políticos llegar a 20, 30.000 personas siguiendo simultáneamente un acto de estos resultaba un milagro. Bueno, pues pensar que si hay 100.000 personas que están dispuestas a seguir esto, llegado el día de las elecciones, te puedes encontrar fácilmente con 1 millón de votos en toda España. Yo confío en que va a ser así. Nosotros tampoco nos vamos a dormir pensando en que las cosas están ganadas. Vamos a seguir trabajando como hemos hecho hasta ahora, día a día, provincia a provincia, convocando actos y luego los españoles tendrán la última palabra. Pero lo que no me cabe ninguna duda es que va a ser la gran sorpresa de las próximas elecciones. Bueno, Javier, pues déjame que te dé 2 enhorabuenas. Una por este acto, por supuesto, por cómo lo habéis llenado, y la segunda, por emprender directamente las actuaciones judiciales por la tesis contra Pedro Sánchez. Por las 2, enhorabuena, Javier. Muchísimas gracias a vosotros por vuestra valentía también a la hora de difundir la información con objetividad y con profesionalidad. Muchísimas gracias, un saludo. Y lo de que no te vas a dormir lo sé, porque yo he llegado ya a la conclusión de que no duermes, Javier, o sea que... Pues en este momento estoy en una reunión con un grupo de afiliados que han llegado de La Coruña, preparando ya los próximos actos, la próxima gira que vamos a hacer por todas las provincias gallegas. Así que es verdad que todavía queda un buen rato para que nos podamos ir a dormir. Un abrazo, Javier. Un abrazo. Igualmente, fuerte. para todos vosotros. Un saludo. Bueno, pues atención, porque yo creo que el panorama político está entrando en una fase, desde el punto de vista politológico, por decirlo de alguna manera, muy interesante, efectivamente, y desde el punto de vista de sentimiento nacional, de evolución de las corrientes, aquello que empezó, como la famosa España de los balcones, cuidado porque se está materializando. Y los españoles están hasta el gorro de pagar determinadas historias, hasta el gorro de soportar insultos de nacionalistas, hasta el gorro de prebendas independentistas, hasta el gorro de tener que aguantar que un servicio público, porque es un servicio público, Televisión Española, se ponga al servicio de un golpista, hasta el gorro de que le toquen las narices con envíos de dinero mega millonarios hacia Cataluña, hasta el gorro. El otro día el diario El País ilustraba una entrevista con Santi Abascal y ponía fotos de unos franquistas en el Valle de los Caídos con el brazo periódico? En el País, en la portada del País, en la web, no en la versión impresa. En la versión impresa estaba la foto, era una foto correcta. En la versión impresa, para dar la impresión de que eran, de que el votante de Vox, de que todos esos que ahora ven ahí eran como adoradores de la cripta de Franco, pues hicieron una foto de esa. La tuvieron que cambiar porque los propios lectores del País le dijeron que lo que estaban haciendo era una vergüenza. ¿Siguen teniendo como casero a uno de los Puyol? Sí, ¿verdad? Sí, no, vale. Eso no ha cambiado. No, era una cuestión, ¿no? Simplemente por curiosidad, por saberlo. El resultado, tú lo comentabas, es decir, estas personas no son franquistas que han salido de las catacumbas, es decir, estos son españoles cabreados, que están hartos y a los cuales pues, entienden que muchos partidos les han traicionado. La pregunta es cuánto va a durar el efecto Vox, es decir, de aquí a 2019, a las europeas, falta bastante, y veremos, bueno, están las andaluzas, quizás ahí no sé si van a pillar algo, pero yo me gustaría, vamos a ver cuánto va a durar el efecto Vox. En todo caso, esto revoluciona las encuestas. Os pido un comentario rápido porque nos hemos quedado sin tiempo. A mí lo que me llama la atención es que a este partido, ¿no?, que le están llamando de ultrarracista, ahora, Podemos, el comunismo que como todo el mundo sabe es un régimen que, en fin, que crea riqueza y tal, todo el mundo quiere irse a esos países, hay filoetarras en el Parlamento, hay, por supuesto, los de la CUP, pero luego están pues los independentistas, o sea, gente que quiere romper España. O sea, yo digo, pero vamos a ver, o sea, ¿pero qué me estás contando? Carmen, con una notable diferencia. Vox no ha dejado de hacer público su respaldo a la Constitución. Yo todavía estoy esperando que alguna de estas, colección de, no diré el calificativo, haga algún acto de respeto a la Constitución. Me parece un poquito inflado a priori decirlo del grupo parlamentario. El artículo 23 lo regula, parece difícil. Lo que está claro es que van a entrar, que las europeas van a entrar y que el Partido Popular... Yo creo que sí. O sea, ¿en las europeas o en el Congreso? Por lo pronto las europeas. El Congreso, como no sabemos cuándo el señor Sánchez tendrá bien, porque en principio quiere aguantar hasta otoño del año que viene, no está claro. Está preparando otra tesis, o sea que yo creo que dentro de 2 meses
minutos. Vienen con cierta fuerza, el PP lo sabe, porque por eso Rivera le dice a Casado, vete al centro izquierda, que es tu sitio, yo me quiero quedar con toda la derecha. Evidentemente lo saben. Sí que diré también que el primer Vista Alegre estaba lleno y el segundo, que tú buscas la cifra, el segundo Vista Alegre de Podemos eran 9.000 personas. Y es verdad que durante el día se fue vaciando un poco, pero también porque era un congreso, no era solo un meeting. Este ha dejado 10.000, o sea, este pero ha dejado 10.000 y 3.000 que se han quedado fuera. Claro, que no han también entrar. Es que aquí pedían entradas, pero sí que es verdad que al principio abrieron la puerta cuando no estaba todo ocupado. Pero una cosa más, no se puede diferenciar tampoco entre los periodistas valientes y los que no, como hace este señor, ¿no? Porque me parece que eso, bueno, nos lleva a lo que estábamos comentando antes. Alejandro, para una vez que nos halagan, déjalo. Anda, Carlos, anda que no te halagan a ti. No. Lo que pasa es que ojalá se acaben esas manipulaciones, como por ejemplo la de promover artificialmente desde el gobierno, como hizo el PP, a Podemos, pues por intereses propios. Eso lo tiene dicho hasta incluso Soraya Sáenz de Santamaría en ámbitos semiprivados. Pero la rémora del Partido Popular de Casado para defender ciertas posturas muy normales que defiende Vox, en otras pues se puede estar de acuerdo o no. La rémora es que la política de Rajoy y de Sáenz de Santamaría hace poco creíbles determinadas actuaciones en defensa del Estado de Derecho que Pablo Casado, estoy convencido, que propone con toda sinceridad. Entonces es interesante y es positivo, desde luego, que haya opciones y que cada uno tenga que luchar por su credibilidad. Llamar a Vox extrema derecha sencillamente es mentira. Es decir, un régimen totalitario lo pretende Podemos. Lo que ha propuesto Vox, sin más, es reformar el Estado de las Autonomías, y en eso yo estoy completamente de acuerdo. Y yo, se nos ha acabado el tiempo, nos tenemos que marchar. Les dejamos con la película, no les puedo decir hoy el título porque no lo encuentro por aquí, cosas del directo. Pero bueno, quédense, que seguro que es una película de acción, seguro que es una película divertida. Les dejamos, ya saben, de lunes a viernes con Los Intocables de Javier Algarra. Y el domingo aquí volveremos a estar con España Cuesta. Hasta entonces, a levantar España.